nos acompaña vía Skype desde Londres, Inti Gronenberg. Inti, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Daniel, un gusto como siempre estar aquí. Sí, quisiera ir al grano. Tú has hecho algunas publicaciones, principalmente en redes sociales, de la necesidad de hacer otro tipo de pruebas en el Ecuador para poder detectar principalmente a esos casos asintomáticos, es decir, la población que deambula creyendo que no está enfermo y sí lo está, y de una u otra forma está causando más contagios sin saberlo. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Claro, el mundo está moviéndose a una nueva estrategia más allá de la actual, que se trata de suprimir contagios, por una simple y sencilla razón: la economía no aguanta, de ningún país no va a aguantar una cuarentena mayor a un mes y medio, ¿no? En el caso ecuatoriano se habla de que las empresas tienen una capacidad de liquidez no superior a los 37 días. Esto está pasando también en otros países, está pasando en Alemania, acá en Reino Unido, y la solución que se está viendo es la masificación de las pruebas de testeo. Al momento el país está haciendo solo las pruebas tipo PCR y las PCR-RT, que tecnológicamente hablando lo que hacen es analizar el ADN. Es una reacción de la polimerasa del virus, y de acuerdo a eso detectan quién tiene la enfermedad o no. Estas son usadas a nivel internacional, son las pruebas más confiables, pruebas de laboratorio, pero se están pasando a dos tipos de pruebas adicionales para poder masificar el testeo, hacer pruebas en realidad masificables. Te doy un ejemplo: Corea del Sur ya llega a las 9.000 pruebas por cada millón de habitantes. El Ecuador ahorita está en 750 test por cada millón de habitantes. Italia al momento ya llegó está en 12.000 test por cada millón de habitantes. Entonces hay una diferencia enorme entre la capacidad de testeo que tiene el país, incluida la nueva capacidad instalada que se está adquiriendo, que se piensa que se va a cuadruplicar la capacidad de testeo. Se llegarían a más o menos las 3.000 muestras por cada millón de habitantes, pero no es suficiente. Los países que están logrando doblar la curva no es solamente por la cuarentena, es porque están masificando el testeo. En este sentido, entran dos nuevos tipos de pruebas que se están ahorita empezando a funcionar: las de antígenos, que complementan a las de PCR-RT para lo que es diagnóstico, y las de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos están siendo usadas para determinar quién tuvo la enfermedad y desarrolló inmunidad, no para diagnóstico del virus, porque lo que detecta es la reacción del cuerpo frente al virus. Esto puede tomar unos días, y estas se van a masificar. Alemania habla de que va a hacer 500.000 pruebas cada semana y sigue subiendo la capacidad. En el país hablamos de que puede haber un universo, Daniel, de más o menos 24.000 contagios. Lo que estamos viendo, la curva que muestra el ministerio, solo son los casos analizados, y eso está hecho en función de la capacidad instalada del país. Entonces, la cantidad de contagios es mucho mayor. Un estudio de Science determina que más o menos el 86% de personas no se encuentran dentro de las personas analizadas porque no tienen síntomas. Entonces, el país necesita cambiar su estrategia, ser muy ágil, ver lo que están haciendo otros países como el gobierno alemán, por ejemplo, y volcarse hacia allá, ¿no? Si no, esto puede generar inconvenientes. Entonces, para poder comprender, necesitamos detectar primero a la población que porta la enfermedad y no tiene síntomas, y después también es importante detectar los anticuerpos, es decir, la población que ha tenido la enfermedad, no tuvo síntomas y ya la superó, es decir, ya desarrolló anticuerpos y ya no, ni se va a contagiar ni va a causar más contagios. Pero está entendido eso, y que necesitamos hacer más pruebas, y ojalá eso se pueda. No hay las pruebas, no nos venden, estamos también escasos de dinero, en fin, pero digamos, hacia allá es donde de una u otra forma hay que ir. Ahora, ¿para qué es importante, ya tomando en cuenta el tema económico que tú empezaste diciendo? No hay país que pueda aguantar 40 días cuarentena general. ¿Para qué es importante detectar a aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad, no lo supieron y ya la superaron? ¿Pueden volver a trabajar? Por supuesto, lo que están... hubo un caso que se escuchó en el Ecuador que ha generado un poco de incertidumbre, de que hubieron personas con recontagio, ¿no? En China sobre todo. Esto, los últimos estudios demuestran que es bastante improbable, que muy seguramente lo que sucedió es que hubo una falla en la calibración de las máquinas, puesto que se ve que lo más probable es que la persona desarrolle inmunidad.
una vez que fue contagiada. Es por eso que los gobiernos a nivel mundial, Estados Unidos también está yendo hacia allá, van a empezar a masificar las pruebas de anticuerpos. Entonces, esto lo que va a lograr es poder determinar las personas que de hecho van a poder empezar a trabajar. Así se va a hacer la activación económica, ¿no? Primero se está empezando con las personas que siguen trabajando, nuestros médicos, los agricultores, las personas que entregan la comida, y así progresivamente se va a ir identificando los sectores. Se van a hacer estas pruebas para identificar quién tiene inmunidad y puede trabajar. El sector turístico, por ejemplo, en general. Entonces, nosotros como país tenemos que entender que esa es la tendencia, actuar rápidamente. Y por eso, esta es una situación extraordinaria, Daniel. Es por eso que el gobierno tiene que trabajar con el sector privado. Están haciendo medidas por separado, muy loables, como lo que está haciendo el sector privado, pero al momento, si no trabajamos en conjunto, si no logran hacer pedidos en conjunto de las cosas necesarias, va a ser muy difícil. El gobierno alemán, hay empresas en Alemania que todavía tienen capacidad instalada para poder entregar estas pruebas. Apuntemos hacia allá. Quizás sean un poquito más costosas que las pruebas que se están haciendo en China al momento, pero te dan una seguridad de que tienen la certificación europea. Entonces, es por eso, si el país no tiene recursos, si se une el sector privado con el gobierno, van a lograr hacer lo posible. Hay que pensar que vamos a vivir, Janet, lo que dicen los estudios es que la enfermedad no se va a ir después de un mes. Estamos pensando en un escenario de 1 año y medio a 2 años, que lo que va a terminar con esta enfermedad es cuando hayan vacunas, que esto va a pasar el próximo año, y cuando el suficiente número de personas hayan desarrollado inmunidad. Entonces, esto va a cambiar nuestra realidad. La realidad del Ecuador va a estar marcada por el coronavirus, al menos hasta el siguiente año, finales del siguiente año. Es por eso que necesitamos ese trabajo en conjunto. Si las dos, tanto el poder económico como el poder político, trabajan en conjunto y lo hacen de forma estratégica, van a poder conseguir aliados estratégicos. Alemania es uno de ellos. Empresas alemanas pueden trabajar en esto. Tenemos que reaccionar temprano. Porque, como tú bien dices, si luego las pruebas de anticuerpos se van a volver la forma de cómo determinar la inmunidad de las personas, y todo el mundo va a empezar a tratar de adquirirlas, va a ser muy difícil para un país más pequeño como el Ecuador. Claro, tenemos que anticiparnos, y ahí la buena noticia es que cada día se están uniendo más empresarios a poner recursos para poder aportar al Estado para que pueda enfrentar este problema, sobre todo en la parte de salud, en la parte médica, en la parte de alimentos, para poder llegar a la población para que se quede en casa. Pero aquí hay un importante, clave de unión entre el sector público y el sector privado, poder adquirir estas pruebas de anticuerpos para poder detectar a aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad, fueron asintomáticos y en este momento podrían volver a trabajar, que ese es el otro tema que lo tenemos ahí guardado y que está por explotar porque las empresas ya no aguantan más. Entonces, ahí esa importante unión de ese trabajo que se puede hacer para utilizar esos recursos para traer estas pruebas. Inti, se me acabó el tiempo, pero te agradezco mucho por darnos este detalle y esta tarea efectiva que puede haber en la inversión de esos recursos de la empresa privada, precisamente para poder empezar esa reactivación económica que tan preocupados nos tiene. Gracias, Inti. A las órdenes, un gusto. A ustedes también muchísimas gracias. Simplemente reiterar en esta recomendación, por ahora, lo que mejor podemos hacer como ciudadanos es quedarnos en casa y al mismo tiempo activarnos como ciudadanos para poder ayudar a que otras personas con menos recursos puedan quedarse en casa. Hay varias iniciativas en marcha. Está la Fundación Cecilia Rivadeneira aquí en Quito, que está muy activada, está liderando la recolección de víveres y otros implementos para poder llegar a esta población en Guayaquil y también aquí en la ciudad de Quito, para ayudar a que la gente de menores recursos se pueda quedar en casa. Ayudemos. Cualquier cosa, dependiendo de sus posibilidades, todo nos ayuda. El Banco Pichincha también tiene una iniciativa, así que hay mucha gente ya captando recursos. Activémonos como ciudadanos, es muchísimo lo que podemos hacer. Gracias, que tengan un buen día y mañana nos vemos con más entrevistas. Hoy se resuelve el tema de casos sobornos. Esta semana también tendremos entrevistas en ese sentido para entender en qué consiste la sentencia que se va a conocer el día de hoy. Que tengan un buen día.